Hola, buenos días. Mi nombre es Alessandro Queirono. Soy traumatólogo del equipo de mano de la Clínica Universidad de los Andes. Nuestra clase hoy día va a ser traumatología de extremidad superior. Eso incluye codo, muñeca y la mano. La idea es que tengamos algunos conceptos generales sobre un examen dirigido a ciertas patologías del codo, la muñeca y de la mano. Patologías que son de consulta frecuente, ya sea a la especialidad que se dediquen, lo van a ver en algún momento. Esto va a comprometer partes blandas, neurológicas y obviamente las óseas. De proximal a distal vamos a partir con algunas patologías del codo. Recordar un poco la anatomía. El codo está compuesto principalmente por tres huesos. De esto tenemos el húmero distal, el radio proximal y la ulna proximal. Estos se unen formando tres articulaciones dentro de la misma. Tenemos la articulación radiohumeral, que es una articulación condílea, la húmero ulnar, que es la tronclear, que es la más estable, y la radio ulnar proximal, que es la que nos va a permitir hacer la pronosupinación del codo. Todo esto está envuelto por una sola cápsula articular, la cual le confiere mayor estabilidad. Esta es una articulación bien estable, hay que recordarlo más adelante para algunas lesiones que podemos tener. El enfrentamiento del paciente en cualquiera de estas patologías siempre va a ser inicialmente con la anamnesis, que dentro de lo que la traumatología nos importa harto es el mecanismo de acción, qué fue lo que produjo esta lesión. Podemos tener patologías que van a ser tanto espontáneas como algunas que van a ser traumáticas. Y lo otro importante es el tiempo de evolución del cuadro. Vamos a observar en el paciente aumentos de volumen, cambios de coloración, algunas deformidades. Importante ver a veces patologías previas que han tenido que pueden generar alguna secuela. Y las heridas que pueden provocar los traumatismos que podremos enfrentar. También hay que tener en cuenta los rangos de movimientos del paciente. Hay que saber los rangos normales para poder ver alguna normalidad después de una lesión. Y de esto tenemos rangos que son tanto pasivos como activos. Y iremos palpando algunos puntos dolorosos. Podremos encontrar crepitaciones y cambios de temperatura según la patología. Los rangos de movimiento, cuando llegamos al codo, tenemos lo normal de una flexoextensión que va desde los 0, que es una extensión completa, hasta los 150 grados, que es la flexión completa del codo, y la pronosupinación va a ir entre 85 a 90 grados a supinación y pronación. Las patologías frecuentes, como dijimos, podemos diferenciarlas en no traumáticas y traumáticas, y vamos a ver las no traumáticas primero. La epicondilitis y epitrocleitis, la bursitis, los atrapamientos neurológicos, el más frecuente el del ulnar que vamos a ver, y las traumáticas, las luxaciones y fracturas. La primera, la epicondilitis, y junto con esto tenemos epicondilitis medial y lateral. La epicondilitis como tal le decimos a la lateral, y la epicondilitis medial como epitrocleitis. Ambas tienen en común que son frecuentemente en pacientes entre 40 y 50 años, pudiendo darse en un mayor rango de edades. Las dos pueden partir como cuadros agudos, solamente inflamatorios, pero que a lo largo se pueden transformar en un cuadro más crónico, y el 75% está en el lado dominante. De la más frecuente, que es la epicondilitis, tenemos que estar dado principalmente por la musculatura extensora común de los dedos. Esto va a provocar dolor en el borde lateral del codo, tanto la palpación como en forma espontánea. Existen algunos signos como el de Cosen, que al extender los dedos de la mano se produce un dolor irradiado al codo, y principalmente dolor a la supinación. En la epitrocleitis, al contrario, que es en el epicóndilo medial o epitróclea, se produce inflamación que tiene relación en la inserción del pronador redondo del flexor común de los dedos. Esto también va a provocar dolor en la zona, dolor a la pronación. Es bien frecuente, los van a ver como codo del tenista o como codo del golfista. La evolución de esta enfermedad puede ser solamente inflamatoria, como hablamos inicialmente, en los cuales por movimientos repetidos o algún trauma se produce inflamación de la inserción, tanto los extensores como los flexores, y esto, si no se trata en forma inicial, puede ir progresando después a unos microdesgarros, inflamación más crónica de los tendones, después se produce una alteración en la vasculatura de la zona, una degeneración progresiva hasta llegar a una tendinopatía o una enfermedad del tendón. Entonces vimos que puede pasar desde una patología aguda a una crónica en estas epicondilitis. Por lo mismo, el tratamiento de estas va a depender de en qué estado estemos. Si estamos en un estado inicial, va a ser principalmente desinflamarlo, que es reposo, principalmente de la actividad que ocupa en el codo, frío local, 2 a 3 veces al día, durante la etapa inflamatoria, algún antiinflamatorio, una semana, 10 días,
órtesis de codo, o existen estas epicondileras que ayudan a evitar la tensión de la inserción de la musculatura. Enseñar al paciente ejercicio, importante es la elongación, ya sea para la epicondilitis o para la epitrocleitis, para disminuir la tensión también de las inserciones tendinosas. Esta es la primera parte, que es la desinflamatoria. Luego, cuando ya pasamos a una segunda línea, cuando no hay un buen resultado, partimos con fortalecimiento de la musculatura, principalmente el excéntrico isométrico. Si esto no resulta, pasamos del kinesiólogo a las infiltraciones. Esta ya va a ser hecha por algún profesional, ojalá un traumatólogo de extremidad superior. Estas se pueden hacer inicialmente con corticoides. Existen algunos trabajos más nuevos que lo están haciendo con células madre. Los resultados son bastante buenos. Cuando ya nada funciona, se hicieron las infiltraciones y si pasaste por todo el tratamiento agudo que hicimos, existe también la cirugía. Ahora, la cirugía es bastante poco frecuente, digamos, en la epitrocleitis o en la epicondilitis, y hay que buscar algunas patologías concomitantes que pueden haber, que pueden estar camuflando algunas de estas epicondilitis, como pueden ser compresiones nerviosas, como el nervio interoso posterior. La bursitis, otras patologías del codo. La bursitis, o una bursa o un saco en latín, es tal como dice un saco en las articulaciones, que lo que evitan es el roce del tendón con el hueso. Estas bursas se pueden inflamar. Una bursa inflamada es una bursitis. Y estas pueden ser de causa aséptica o séptica. Las causas asépticas son generalmente traumáticas o alguna patología asociada como artritis reumatoide, gota, y tener en cuenta que existe un porcentaje mayor de un 15% que son idiopáticas, uno no sabe por qué se producen. Y las sépticas es cuando ya existe algún compromiso bacteriano en la bursa. La bursa que está con líquido sinovial es un caldo de cultivo bastante rico para las bacterias, por lo tanto, cuando hay alguna puerta de entrada, que puede o no ser en la misma extremidad, estas bacterias se alojan en la zona, van a producir inicialmente un cuadro parecido a una celulitis, y posteriormente un absceso o una colección de pus en la bursa. El tratamiento de estas bursitis va a depender de la causa. Si es traumática, el tratamiento va a ser el frío local, el reposo, no movilizar el codo, pero generalmente es conservador. En algunos casos, en la séptica, cuando el tratamiento antibiótico no funciona de forma oral, se iniciará un tratamiento antibiótico endovenoso que requerirá una hospitalización del paciente. Y en algunos casos, la infección es tan extensa que produce un absceso, y en esos casos habría que drenar la bursa. Evitar punciones de las bursas cuando son asépticas, porque uno puede generar un mecanismo, una puerta de entrada, y transformar una séptica en una séptica. Síndrome de atrapamiento ulnar. Dentro de las compresiones neurológicas en el codo, la más frecuente lejos es la del nervio ulnar. Es el segundo atrapamiento más frecuente de los nervios periféricos. El primero es el túnel de carpo, que lo veremos más adelante. Y como tal, el compromiso del nervio cubital va a producir un compromiso distal donde va la parte sensitiva del nervio ulnar. Ya sea dedo meñique, parte ulnar del dedo anular, y el borde cubital de la mano. Inicialmente va a ser sensitivo y posteriormente va a comprometer también motor. La flexión del codo produce un gran aumento de presión a nivel del nervio ulnar, y esto empeora la sintomatología. Por lo tanto, dentro del tratamiento que vamos a hacer es evitar la mantención de la flexión del codo. Las causas que van a producir alguna irritación o compresión de este nervio son múltiples: irritaciones, subluxaciones, traumatismos directos, compresiones por alguna masa externa, un tumor, un quiste, sinovitis, secuelas de fracturas antiguas o algunos osteofitos en pacientes quizás más añosos. El estudio, el diagnóstico hace clínico, pero el estudio que uno hace es ecográfico para buscar alguna causa externa que lo esté comprimiendo, y alguna radiografía para buscar, como dijimos, alguna secuela, deformidad o osteofito. El tratamiento, inicialmente, como la mayoría, son conservadores, sobre todo cuando hay solo síntomas sensitivos. Van a ser antiinflamatorios, puede ser un periodo de pregabalina, evitar la parte mecánica que es la flexión del codo o apoyos repetidos en el codo, y se ha asociado a algunos antiinflamatorios. Es verdad que hoy en día el uso del celular con la flexión del codo o algunas lecturas pueden producir también aumento de esta sintomatología. Ante la mala respuesta hay que derivarlo para estudiarlos en mayor cuantía, o un tratamiento más agresivo. También derivar cuando no solo es sensitivo el compromiso, sino que también motor.
porque el tratamiento es la descompresión de este, que es quirúrgica. Ahora, dentro de las lesiones traumáticas del codo, las más frecuentes son las luxaciones y la fractura. La luxación del codo, hay que recordar, como hablamos inicialmente, necesita un mecanismo de alta energía porque el codo es una articulación estable, tanto por los componentes intrínsecos como extrínsecos que tienen. Es una articulación difícil de luxar, a diferencia del hombro, que es una articulación inestable. Necesitas alta energía, un brazo palanca o algo que haga que hagamos una hiperextensión o una flexión mayor de la cuenta que luxe el codo. Es la segunda más frecuente de la extremidad, la más frecuente, como hablamos, es la del hombro. Y hay que tener en cuenta, como necesitas alta energía para luxar un codo, están un 15% asociados a alguna fractura, y esta fractura va a producir mayor inestabilidad en el codo. Clínicamente, como todos imaginan, gran dolor, una deformidad, impotencia funcional van a ser lo principal que vamos a notar. En la luxación del codo, clínicamente a veces no es evidente y uno no puede diferenciar una fractura de una luxación. Y recordar que muchas luxaciones están asociadas a fractura. Se clasifican según la dirección de la luxación, pueden ser anterior, posterior, lateral, medial, pero la más frecuente, el 80% de las veces, es posterior, como se ven en la radiografía de acá. El diagnóstico, como dije recién, es clínico radiográfico, y como cualquier luxación, es una urgencia traumatológica, hay que reducirla lo antes posible. Hay distintas maneras de reducir un codo, cerrada obviamente en la parte inicial y abierta en pabellón cuando esto no se puede lograr. La cerrada es la que uno hace en el servicio de urgencia, no olvidar una buena analgesia, un sedante al paciente, y que esté lo más calmado posible para lograr una buena reducción. Distintas maniobras, como dije, yo la que más habitualmente ocupo es en prono. Es más fácil manipular el codo y con eso lograr una tracción y reducirla. Pero digo, hay distintas maniobras. Post-reducción, importante, inmovilizar el codo en 90 grados, que es donde logramos la mejor estabilidad, colocar una valva en caso de ser necesario, una radiografía post-reducción, ya que a veces hay fracturas que pasan desapercibidas en la radiografía inicial, y que nos van a cambiar el tratamiento que podríamos hacer. Y lo otro es que por reducción puede que no tengamos reducidas las 3 articulaciones. Derivar a la traumatología, si es que lograste reducirlo, dentro de los 7 días para evaluar con menos inflamación y con menos dolor cómo está la estabilidad de la articulación, y de ahí ver el tratamiento a seguir. Dentro de las fracturas del codo, la fractura de la cúpula radial es una de las más frecuentes, un 30% de las fracturas del codo, y se da con la típica caída con apoyo en extensión, que es FUSH, que es la abreviación en inglés, que es el impacto de la mano con extensión de la muñeca. El impacto del húmero con el radio va a producir la fractura de la cúpula. Mason clasificó estas fracturas en 3, las Mason 1, 2, 3, y existe la cuarta también, en la cual vamos a ver la fractura tipo 1, fractura de cúpula, una fractura de la cúpula o del cuello que no están desplazadas. En la 2, que hay un desplazamiento que no va a ser mayor a 2 milímetros, con un cuello algo angulado, pero que en algunas ocasiones puede producir o no un bloqueo de la articulación. Y la tipo 3 es una fractura articular comminuta. Tenemos varios fragmentos, hay mayor desplazamiento y habitualmente produce un bloqueo mecánico a la pronosupinación. La tipo 4 es cualquier tipo de fractura tipo Mason, más una luxación del codo, lo cual le puede generar mayor inestabilidad. Clínicamente, como cualquier fractura, dolor es el síntoma cardinal. Es lo más importante, lo que más va a sentir el paciente. A diferencia de otras fracturas, no va a haber gran aumento de volumen ni deformidad, y el paciente puede mantener una flexoextensión dependiendo de la tolerancia al dolor. El mayor compromiso va a ser a la pronosupinación, que puede ser o dolorosa o incluso estar bloqueada, dependiendo de la fractura que tenga. Por lo tanto, la sospecha clínica es importante. Un paciente con una caída a nivel que mantiene un apoyo y que duele el codo, hay que pensar y sospechar en la fractura cúpula radial. La radiografía tiene que ser anteroposterior, lateral y oblicuo, buscando los contornos de la cúpula. Y el tratamiento va a depender de la fractura que tenga, por eso la clasificación, la 1 y 2, la mayoría de veces puede ser conservadora, versus algunas 2, 3 y 4 que pueden llegar a ser quirúrgicas, sobre todo si hay un bloqueo a la pronosupinación. Por lo tanto, en fracturas de cúpula radial, siempre derivar, ya sea en las fracturas no desplazadas como una Mason 1, puede generar por un mal tratamiento una rigidez en el codo. Esto hay que moverlo lo antes posible.
Así que siempre una fractura de cúpula radial, derivarla dentro de los primeros 7 días al traumatólogo. Seguimos a distal con la muñeca. La muñeca tenemos varios huesos, lo principal el radio distal, ulna distal y los huesos del carpo. Y no solo los huesos, sino que las partes blandas alrededor, los tendones extensores, los tendones flexores, los nervios, principalmente el radial, mediano y ulnar, y las arterias radial y ulnar. Todas ellas pueden generar distintas patologías. Acordarse los rangos de movimiento y flexo-extensión de 90 grados, la pronosupinación, como hablamos, 35-90, la radialización, que es poca, son unos 15 grados, y cubitalización mayor, que son unos 35-50 grados. Ten en cuenta que esto también va a depender del paciente. Mujeres a veces más laxas pueden alterar o aumentar estos grados de flexo-extensión, por lo tanto siempre comparar con la mano contralateral. Importante que tenemos un conjunto de estructuras ligamentarias que mantienen unidos todos los huesos del carpo, que son bastante resistentes, y esto genera una armonía, como vemos, de los huesos del carpo. Existen distintos arcos, que se llaman los arcos de Girula, que se pueden trazar imaginariamente en las curvaturas de los huesos del carpo. Una lesión de alta energía que produce una rotura de estos ligamentos va a producir un desorden en los huesos del carpo, como se ve en estas fracturas, donde hay un claro aumento del espacio entre el semilunar y el escafoide, y en la radiografía lateral vemos una luxación del semilunar, pero son cuadros ya de mayor energía y más específicos. Patologías frecuentes que vamos a ver, las no traumáticas y traumáticas. Nos vamos a enfocar primero en las no traumáticas. Tenemos quiste sinovial muy frecuente, entre 15 y 40 años, pues lo pueden aparecer a cualquier edad, de mayor predominio femenino. Más de algunos lo han visto, es un aumento de volumen ubicado habitualmente en el dorso de la muñeca, es benigno, el origen no está bien claro, aunque está asociado a veces a algunos movimientos de mucha fuerza, más frecuente en levantadores de pesa también. Pueden venir tanto sea de la articulación como de algunas vainas de los tendones, quiste paratendíneo, asociado, como hablamos recién, a un aumento de volumen, bien delimitado, consistencia media gomosa, a veces algo móvil, y puede en ocasiones ser doloroso. La mayoría de las veces duele cuando recién está apareciendo y aún no se ve el quiste. Quistes de gran tamaño a veces no molestan para nada. El diagnóstico netamente clínico, y algunos estudios pueden ayudarnos a diferenciar de otros tumores que son muy poco frecuentes en la mano, o nos pueden confirmar alguna relación, por ejemplo, a una arteria que esté cerca, un tendón que esté cerca que pueda estar comprometido. La reina de estos exámenes es la ecografía. A veces la ecografía puede ayudar para algunos diagnósticos diferenciales. El tratamiento, como es un tumor benigno que no produce mayores problemas, salvo a veces dolor, es observarlo. El 50% son autolimitados, en algunos casos se pueden infiltrar si no se quitan en forma espontánea, o en tratamiento quirúrgico, si ya se esperaron algunos meses, no hubo cambios del volumen, o principalmente es el dolor, uno lo puede operar. Otra patología bien frecuente es la tenosubitis de Kerbein. Esta más de alguna vez la van a ver, también más frecuente en mujeres. Es un dolor en la primera compartimento extensor de la muñeca, por radial. Esto va a comprometer el extensor pollicis brevis y el abductor pollicis longus. La etiología, múltiples causas, generalmente están asociados a cambios hormonales, a veces traumáticos, movimientos repetidos, que van a producir un aumento de la tensión del primer compartimento extensor. Algunos signos, dentro de eso el más conocido y patognomónico es el de Fleckenstein, en el cual lo que uno va a hacer es una cubitalización de la muñeca. Eso produce un aumento de la tensión en la primera corredera extensora y dolor en la misma esteloide radial. La ecografía es el principal diagnóstico que nos va, imagen que nos va a ayudar al diagnóstico, que nos va a mostrar una tenosinovitis de la zona, y la radiografía en algunas ocasiones puede mostrar osteofitos o alteraciones del esteroide radial que también pueden generar esta sintomatología. El tratamiento, inicialmente, pensando en que puede ser de patología solamente inflamatorio, van a ser antiinflamatorio, frío local, importante la inmovilización del pulgar. Mientras más realicen flexo-extensión del pulgar, mayor fricción van a haber entre la corredera y los tendones y va a producir más inflamación. Cuando la parte antiinflamatoria no funciona, el inmovilizador no funciona, uno pasa al plan B, que es la infiltración con algún corticoide. Tiene bastante buen resultado. Y cuando eso no resulta, siempre el plan C, la parte quirúrgica. Si no funciona el tratamiento conservador, derívalo para la infiltración.
Otra patología muy frecuente, síndrome de túnel del carpo. Más de alguno lo ha escuchado, es el atrapamiento nervioso más frecuente del nervio mediano a nivel de la muñeca. El 80% es del sexo femenino, puede ser uni o bilateral. Ojo, en las bilaterales hay que pensar en otras patologías. El 85% son idiopáticas, no se sabe por qué se comprime. También existe una teoría de la parte hormonal, mayor retenciones de líquido, una mayor rigidez de ciertas estructuras como el ligamento transverso de la muñeca. Esto hace que aumente la presión en el túnel, eso comprime el nervio y esto produce la sintomatología del túnel, que es bien clara. La evolución de esta siempre es insidioso. Es raro que haya un túnel carpo agudo a menos que sea traumático, asociado con una fractura. Lo normal es que sea idiopático, o sea, que sea insidioso, difuso, más molestia más que dolor, predominio inicialmente nocturno cuando hay mayor retención de líquido y uno duerme con posturas más bizarras que van a comprometer también el nervio. La parestesia, obviamente, del territorio mediano, pulgar, índice y medio. Desde la mano, tanto puede ser proximal como distal. Algunos pacientes refieren dolor del antebrazo, brazo hasta el hombro. Algunos signos clásicos los veremos en Tinel, Fallen y Durkheim. Cuando hay signos de cronicidad, ha pasado harto tiempo, aparte del sensitivo, se puede producir además una disminución en la musculatura tenar, y esto va a disminuir la fuerza y va a generar una atrofia en la musculatura tenar. Y el dolor pasa de ser más nocturno a estar todo el día. El examen ayuda en varios, entre ellos la ecografía nos muestra cómo está el túnel, el diámetro del nervio. Cuando el diámetro del nervio es más de 1 centímetro, uno piensa que puede haber una inflamación de este nervio. En caso de compromiso bilateral, aquí ojo descartar la mielopatía cervical. Un poco frecuente, pero existe y ante una sospecha hay que derivarlo. Tratamiento inicialmente con férula, idealmente férula de descanso para evitar mantener una flexión sostenida de la muñeca que aumenta la presión, comprime el nervio y empeora los síntomas. Corticoides, reposo, pregabalina, antiinflamatorio, y si nada de esto funciona, derívenlo. Uno espera 1 o 2 meses para ver si es que el resultado al tratamiento funciona. Ojo que esto es generalmente sensitivo, si tiene compromiso motor, falta de fuerza, atrofia hipotenar, es de uso crónico, hay que derivarlo antes. Cuando ya hay signo de cronicidad, uno lo puede pedir una electromiografía y en esos casos se puede ver alteraciones en la conducción nerviosa. Estos son los signos más clásicos que vamos a ver con el túnel del carpo. El Fallen, la flexión de la muñeca en forma bilateral, lo que va a hacer es comprimir en la muñeca el túnel. Esto después de 30 a 60 segundos va a producir síntomas de parestesia en los dedos más comprometidos. El Durkheim es una compresión entre las eminencias tenares, uno comprime la zona del nervio mediano y después de los mismos 30 segundos uno va a sentir las mismas sensaciones que en el Fallen. O el Tinner, que es la percusión directa en la zona y esto va a producir irritación adistal del nervio. Dentro de la muñeca, la parte traumática, tenemos una fractura. Y la fractura del radio distal es la fractura lejos más frecuente. Es un 75% de las fracturas de la extremidad superior. La más frecuente por el mecanismo de la caída a nivel con apoyo, el FUS, como hablamos antes. Tiene un predominio bimodal de baja energía en pacientes pediátricos por lo blando de los huesos, esto genera típicas fracturas de tallo verde, y en el adulto mayor al revés, por la osteoporosis, que una simple caída a nivel va a producir una fractura. Y de predominio también femenino, más de 2/3 son del sexo femenino. Ahora, en las edades jóvenes, entre 20 y 40 años, se está equiparando entre hombres y mujeres y principalmente se debe a accidentes de mayor energía, accidentes en skate, bicicleta o algún deporte, no por simples caídas a nivel. Como cualquier fractura, vimos, dolor, limitación funcional. En estos casos, las fracturas de muñeca sí va a producir deformidad cuando hay un desplazamiento de ellos y aumento de volumen en la zona. Buscar siempre exposiciones. En la ulna pueden haber exposiciones más frecuentes que pasan desapercibidos y uno las nota cuando saca el yeso. Y explorar el nervio mediano principalmente, por la deformidad en la zona puede producir un túnel de carpo agudo que ya pasa a ser una urgencia. También puede comprometer el nervio ulnar, pero en menor medida. Las imágenes, siempre la radiografía apilateral va a ser la primera línea de imágenes que nos van a ayudar. Lo que vamos a ver son algunos índices que nos van a hablar de estabilidades y nos van a ayudar a alguna clasificación.
En algunos casos las mismas radiografías son insuficientes para dar mayor información y uno pide un escáner para ver con mayor dimensidad la fractura. Sobre todo ante una sospecha de una fractura articular, siempre pide el escáner porque nos puede cambiar la decisión. Las múltiples clasificaciones que hay, la más conocida es la clasificación de AO, que nos va a clasificar entre fracturas de ulna o del radio, y estas se clasifican también en si son extraarticulares, que son las A, parcialmente articulares, que son las B, y con compromiso articular como tal, que son las C. Cada una de ellas se clasifica además en A1, A2, A3, B1, B2, A3, y C1, C2, C3. Mientras mayor número, mayor compromiso y peor pronóstico. Dentro de las radiografías, como hablamos, existen algunos índices anatómicos. Es bueno saber que existen estos índices para ver cuál es la anatomía normal del radio. En el índice sagital, que es lo que vemos en la primera imagen, vemos la radiografía lateral y uno ve que tiene una angulación hacia volar la muñeca. En la frontal vemos que tenemos un radio que está más alto en el esteroide y esto produce un ángulo que es el índice frontal. Y tenemos la altura del esteroide radial, que es la altura radial, que son unos 12 milímetros. La variancia ulnar es la diferencia entre la superficie articular del radio y la ulna, y debería estar más o menos dentro de los 2 milímetros. Todo esto lo vemos dentro de una radiografía normal de muñeca. Existen algunos índices que esperamos cuando hacemos una reducción, que es a lo que deberíamos llegar, bueno, tal como digo, post-reducción. No siempre son los mismos ángulos anatómicos que uno busca. Los criterios de Lafontaine son ciertos criterios que nos van a hablar de la estabilidad de la fractura de muñeca. Cuando hay una angulación dorsal de más de 20 grados, hay convolución de la cortical dorsal, compromiso que es intraarticular, fractura que son de cúbito distal asociada, o edad mayor de 60 años, estamos hablando de criterios de inestabilidad. Cuando hay más de esto, hablamos de una muñeca inestable y lo más probable es que requiera una cirugía. Ahora, la mayoría van a ser de tratamiento ortopédico. Para fracturas que son estables, fracturas en el radio cúbito o radio cúbito que no tengan compromiso articular o con compromiso articular pero que son estables, van a ser de este tratamiento. Y eso son habitualmente 6 semanas. Existe el yeso distinto, está la tenasa azúcar o sugartone, que es la que más se enseña, o un yeso brachiopalmar en forma inicial. Siempre dejarlo abierto porque inicialmente se puede producir aumento de volumen y va a generar un compartimental por el mismo yeso o mayor presión. Estas fracturas son estables, uno las controla las primeras 3 semanas. Si durante las primeras 3 semanas no hubo cambios en la reducción, significa que se sigue comportando como fractura estable, por lo tanto el tratamiento se puede mantener por las otras semanas hasta completar las 6 semanas. Pero siempre derivar ante la duda porque una fractura que inicialmente puede parecer estable, o si no sabe si está estable, se puede desplazar en el transcurso. ¿Por qué antes de las 3 semanas hay que controlarlo? Idealmente dentro de la primera semana, porque después de las 3 semanas el hueso empieza a consolidar y el tratamiento que vayamos a hacer quizás no va a ser el ideal. Dentro de la mano o la muñeca, el otro más frecuente, o sea, están las poco frecuentes que son las fracturas del carpo, pero de las fracturas del carpo el más frecuente y que más conocen es el escafoides. Son el 70% de las fracturas del carpo y el mecanismo, el mismo Fuchs, apoyo de la mano. Esto produce una fractura, como vemos aquí en la imagen, aquí también una imagen de una fractura en el tercio medio del escafoides. Clínicamente, dolor, y aquí es importante porque es dolor a nivel de la tabaquera anatómica, que es la que estamos viendo aquí en la imagen, o compresión en el tubérculo escafoide, que es pulmonar, o a la compresión axial del pulgar, o a la radialización de muñeca. Cualquiera de estos signos es sospecha de fractura escafoides. Ojo que en un 8 a 15% de las radiografías iniciales pueden mostrar o pueden esconder una fractura escafoide y que uno inicialmente no la ve. Por lo tanto, ante la sospecha, inmovilizarlo como sea, pensando en que es una fractura escafoide, o complementar con algún escáner para descartar la fractura. La inmovilización ante la sospecha es un antebrachiopalmar con pulgar. Las imágenes uno pide no de muñecas, sino que imagen de escafoide, que son 4 proyecciones en distintas angulaciones. Y como hablamos, si no se ve bien la fractura, repetir a los 7-10 días, cuando hay una reabsorción de los bordes, y sí se ve la fractura, o complementarlo con un TAC. Pero siempre ante la sospecha, realizar la inmovilización y derivarlo al traumatólogo. Importante dentro del escafoide la característica de la irrigación que tiene. La irrigación es de distal a proximal,
Por lo tanto, mientras más distal sea la fractura, mejor consolidación tiene. Mientras más proximal sea, mayor índice de no unión. Por lo tanto, fracturas distales, mejor consolidación, menor no unión. Y más proximales, mayor no unión. La proximal hasta un 95% de no unión. Y esto va a depender si el tratamiento va a ser conservador o quirúrgico. Por lo tanto, paciente con fracturas del tercio medio a distal, generalmente pueden ser tratamientos más conservadores, y de tercio medio a proximal, quirúrgico. El tratamiento conservador, estamos hablando de un yeso de 2 a 3 meses, ADP con pulgar, o el quirúrgico, que es colocar, la mayoría de las veces, un tornillo en forma percutánea. También existen fracturas, tornillo en forma abierta, dependiendo de cuál desplazado está el escafoides. Llegamos a la mano, última parte de nuestra clase. La mano también, una estructura bastante compleja, hablamos de más de 27 huesos, junto con ello musculatura intrínseca de la mano, musculatura extrínseca que ayuda a moverla, tenemos los tendones flexores, los extensores y todos los nervios colaterales de la mano, junto con su vasculatura. Cualquiera de ellas se puede lesionar. Y en esta tenemos que ver patologías tanto traumáticas como no traumáticas. Vamos a partir con las traumáticas, dentro de ellas las heridas. En las heridas hay que tener en cuenta que tenemos poca cobertura, o sea, la piel inmediatamente después ya vamos a tener compromiso, ya sea un tendón, del hueso, de una arteria, de un nervio. Por lo tanto, no minimizar una simple herida de un dedo o una simple herida de la mano. A veces puede ser efectivamente simple, pero a veces puede comprometer ya sea los flexores, los extensores, compromiso neurovascular. Así que al suturar, tener en cuenta que puede tener otra lesión. Ahora, siempre suturar solo la piel. No existen tejidos más profundos subcutáneos que vayamos a poner puntos profundos. Solo piel. Aseo, sutura de piel, no se ligan los vasos. Un vaso colateral de un nervio tiene, o sea, de un dedo tiene con suerte 1 milímetro, a la compresión cede, así que no lo liguen, porque si por algún motivo nosotros necesitamos hacer una arteriografía, cuando los ligan nos quitan esa chance. Dentro de las heridas, como vimos, pueden afectar también los tendones extensores o los flexores. Los flexores son de mayor complejidad. Los extensores son lesiones que a veces se pueden resolver incluso en los box de urgencia. Cuando uno secciona un extensor, obviamente la disminución de la extensión del dedo va a ser más evidente, como acá que se ve una lesión de la parte distal del extensor. Cuando hay un compromiso de un flexor, es menos evidente y puede comprometer tanto el flexor superficial como el profundo. Cuando compromete el flexor digitorum superficial, uno lo puede comprobar manteniendo inmovilizado el resto de los dedos y pidiendo que mueva eso solamente el dedo afectado. Si logra hacerlo, el superficial está funcionando. Y para comprobar el distal, uno lo que hace es inmovilizar la interfalángica y que flecte solamente la punta del dedo. Y con esto vemos la indemnidad del flexor superficial y del profundo. Si lo tiene comprometido y ustedes no son especialistas o no saben cómo resolverlo, aseo, sutura de la piel y derivar lo antes posible. Ojalá los primeros días, si se puede el mismo día, mejor. Mientras más tiempo pase, mayor cicatrización, mayor retracción del tendón y peor resultado final va a haber. Junto con las lesiones tendinosas, las que están al lado del tendón son los nervios. Así que lesiones neurológicas siempre pensarlas sobre todo en lesiones de los dedos. Recordad que principalmente van por palmar. Y estos los colaterales tenemos 2 por dedo. Tanto después de una herida, verificar la distal, si que existe hipoestesia o anestesia del dedo. También existe la discriminación de los puntos, es ver si que el paciente es capaz de describir si hay 1 o 2 puntos de presión que estamos realizando. Si tiene la lesión, solamente diagnosticarla y derivarla porque hay algunas neurografias que podemos hacer en caso sea necesario. Más frecuente, y lo van a ver un montón también, independiente de que se dediquen, son los E15 o, en el peor de los grados, la luxación de los dedos. Son lesiones ligamentarias, principalmente los colaterales y de la cápsula articular. El mecanismo es torsional, una flexoextensión forzada o golpes axiales. Y tenemos desde el grado 1, que es solamente una elongación, hasta el grado 3, que es rotura y que va a llegar en algún momento a una luxación o una elongación forzada que llegue a una luxación. En un E15 va a tener aumento de volumen, edema, puede no haber dolor, limitación funcional va a depender del grado de dolor. Puede haber bostezo cuando existe una rotura de uno de estos ligamentos. Y puede haber deformidad en caso de ya haber alguna luxación. Cuando existe solamente un E15,
una cosa importante es hacer una compresión axial del dedo. Cuando hay una fractura duele, si no hay fractura generalmente no duele. Bueno, si está luxado también va a doler. Radiografía, si es que sospecho una fractura o sospecho una luxación. A veces son bastante evidentes a la radiografía. El manejo de cualquier esguince, frío local, antiinflamatorio, inmovilizar ya sea con una férula o con un vendaje solidario. Si no está tan inflamado y no hay tanto dolor, idealmente un vendaje solidario para lograr un movimiento precoz y que no genere rigideces futuras. La luxación es lo mismo. Uno realiza la reducción y posreducción, radiografía de control y un vendaje solidario o una férula para iniciar movimientos lo antes posible. Dentro del esguince existe uno que es importante que se sepan, que es la lesión de Stener, o un esguince del isquiador, que es una lesión del ligamento colateral ulnar de la metacarpofalángica del pulgar. Es una hiperaducción del pulgar, uno lesiona como se ve aquí en el dibujo, el ligamento colateral ulnar en la metacarpofalángica, y esto va a producir un bostezo. ¿Cuál es el problema? A diferencia del resto de los dedos, en la metacarpofalángica del pulgar se encuentra la aponeurosis de la musculatura aductora, y por lo tanto cuando se desinserta o se rompe el ligamento colateral ulnar, queda la aponeurosis puesta encima, y esto evita que cicatrice el colateral ulnar, como en cualquier otro esguince que los ligamentos cicatrizan. En este no cicatriza y genera una inestabilidad crónica al realizar la pinza del pulgar. El estudio inicialmente radiografía, descartar fractura, o uno puede ver hasta veces inestabilidades, y la ecografía es súper importante si sospecha un Stener, tiene que ser por algún músculo esquelético que sepa de la lesión para que describa si es que el tendón el ligamento se encuentra sobre o bajo la aponeurosis aductora. En caso de duda, una resonancia también puede ayudar. El manejo inicialmente inmovilizar, frío local, una férula, y derivar al traumatólogo lo antes posible si sospechas que tiene una lesión de Stener. Aquí vemos una imagen donde se ve cómo después de una rotura del ligamento colateral ulnar existe una retracción aproximal y esto evita que se cicatrice. Las fracturas de los metacarpianos y de las falanges, muy frecuente, también las van a ver. Las falanges distales y las metacarpofalángicas son muy frecuentes, pueden ser diafisiarias, pueden ser periarticulares, pueden ser articulares, como en cualquier hueso. Más importante, obviamente, las articulares. El mecanismo puede ser directo por contusiones o indirectas por mecanismos rotacionales. Clínicamente, como cualquier fractura ya hemos dicho, dolor, limitación funcional, y en estos casos deformidad cuando existe algún desplazamiento. Importante, y sí lo tienen que saber, es la clinodactilia. La clinodactilia nos habla de una alteración en la rotación de un eje. Por lo tanto, cuando yo realizo una flexión de la mano y existe alguna alteración rotacional, ya sea en los metacarpianos o en la falange, vamos a tener esto, una pérdida de la alineación de los dedos. Ojo, esto se ve solamente cuando se flecta la mano. La extensión va a ser casi normal. Una leve asimetría quizás en la uña, pero hay que observarla bien. Pero al flectar se ven estas deformidades. Si tiene clinodactilia, de todas maneras derivarlo porque la gran mayoría de estos son quirúrgicos. Las fracturas de metacarpiano, el 85% son conservadoras, por lo tanto, siempre evaluar, aunque esté fracturado, la flexoextensión de la mano. Derivar siempre. Si tiene una clinodactilia o un acortamiento o una rotación o algo que uno le podría quizás parecer mínimo, puede generar, una vez que consolide, un déficit en la función de la mano y que va a dejar una secuela para siempre. Así que ojalá derivar antes de las 7 semanas, ideal. Se puede derivar en una semana, no hay problema. En la mano, ojo con las heridas. Herida más fractura, fractura expuesta. Y en la mano no hay mucho tejido subcutáneo. Está la piel, el tendón, después está el hueso. Así que cualquier herida asociada a fractura, fractura expuesta, por lo tanto, antibiótico, antitetánica, y de todas maneras, si en su centro no tienen mayor complejidad para hacer un aseo quirúrgico, derivarla al centro más cercano. Lo mismo con la falange. Siempre derivar ante los OCTT idealmente, pero si está expuesta, la resolución es inmediata. Y en las heridas de los dedos, siempre evaluar como hicimos. La lesión neurovascular, si tiene un compromiso vascular, la resolución es inmediata, no se puede derivar después. O a un centro que sea capaz de resolverla lo antes posible. Lesiones tendinosas o neurológicas se pueden derivar dentro de la semana. Ahora, patologías no traumáticas en la mano hay hartas. Las tenovaginosis estenosantes o de un gatillo bien conocida, los quistes sinoviales, también como hablamos de la muñeca, pueden haber en los dedos y las manos, y las infecciones que son súper importantes porque pueden dejar secuelas también importantes.
El dedo en gatillo, muy frecuente, es un aumento de volumen, ya sea un nódulo en el tendón o un mayor engrosamiento de la polea A1, que es la polea en la base de los dedos, que esto genera un resalte a la flexoextensión. Inicialmente parte con dolor y a medida que va aumentando este roce se inflama más y va a empezar a producir un resalte. Inicialmente es reductible y en caso más severo se queda afectado y no se puede volver a extender. La patología más o menos desconocida, pero en algunos casos de trabajos manuales, generalmente usando tijera o de puño repetido, es más frecuente que se pueda producir. Y más prevalente en mujeres y en diabéticos. Clínicamente, el dolor en la base de los dedos se puede generar por palmar también en todo el dedo, y el típico resalte, o en caso más crónico, rigidez del dedo. La ecografía nos ayuda a ver, la inflamación o un nódulo en el tendón o inflamación de la polea, y además otras patologías asociadas que pueden también producir, como quiste sinovial que esté comprimiendo la zona. Inicialmente reposo, una inmovilización para evitar la flexoextensión, más frío local, ayuda en unas ocasiones a disminuir esta tenovaginosis y no llegar a un dedo en resorte como tal, o un gatillo. Si a la semana o 2 semanas sigue con esta sintomatología, el plan B es la infiltración. Uno puede infiltrar 1 o 2 veces dependiendo de cómo evolucione, y si ninguna de estas cosas funcionan, plan C, la liberación de la polea 1, que es quirúrgica. Infecciones súper importantes. Las infecciones en los dedos son frecuentes y en algunos casos pueden dejar secuelas graves. Una infección inicial periungueal puede profundizarse y puede llegar al hueso y producir una osteomielitis. Por lo tanto, ojo con las infecciones de los dedos, que son frecuentes. Muy frecuente la paroniquia, que es la inflamación alrededor de la uña. Estas son bien conocidas, aumento de volumen, cuando ya se genera una colección como en esta fotografía, se ve este color brillante, ya medio amarillento, y uno sabe que hay pus debajo, y estas hay que drenarlas. Lo más común, el estafilauro, por lo tanto cobertura con cefadroxilo es suficiente. Es más común esta infección en gente que presenta la onicofagia, y en esos casos el antibiótico tiene que ser mayor espectro y uno pone amoxiclavulánico. Dentro de las infecciones, el otro que es frecuente, pero que sí es más grave, es el panadizo, que es una inflamación o absceso ya, pero en el pulpejo del dedo. Y esto produce un aumento de volumen importante, progresivo, y que puede generar un síndrome compartimental en la zona. Por lo tanto, este es una urgencia dentro de la traumatología. También el más común, el Staphylo aureus. La tenosinovitis séptica es cuando la infección afecta el tendón o la sinovial, y eso generalmente son más por flexores, porque tiene que haber sinovial para producirla. Y esta también es una emergencia, porque puede ir avanzando y la infección, y al final termina en un desastre, porque el estáfilo o la bacteria en su momento pueden seccionar el flexor o comprometerlo, y nos quedamos sin flexores. El panadizo se drena y, como dije, es una urgencia. Y el pulpejo, recordar que tiene tabiques, por lo tanto no es solo una incisión superficial. Bajo anestesia troncular uno hace una incisión, pero tiene que llegar de lado a lado del dedo, durante todo el pulpejo, para ir abriendo todos los tabiques, y con eso drenar en cualquiera de estos tabiques las colecciones que haya. Dejar abierto luego, cubrir con antibiótico y controlarlo posteriormente. Las infecciones de los tendones, la tendinitis infecciosa, se ven como este dedo. Y esto le hay que tener cuidado. Es un dedo como salchicha, que es uno de los criterios de Canabel. Cuando uno piensa en una tendinitis infecciosa, tener los 4 signos de Canabel. Uno es un dedo como salchicha, como vimos recién, enrojecido, edematoso, compromete todo el dedo. A veces por una espina en el dedo que fue maltratada. El segundo es dolor. Uno percute el flexor en toda su extensión y duele. El tercero es que al flectarlo levemente baja la presión, por lo tanto disminuye el dolor, pero al extenderlo aumenta el dolor. Esto es una urgencia. Esto tiene que derivarse lo más precoz posible, porque hay que drenarlo en forma quirúrgica. ¿Qué mensajes para la casa? Uno, las lesiones de estructuras profundas, siempre buscarla en las lesiones. Fracturas, lesiones nerviosas, lesiones tendinosas, siempre derivar. Un aseo, sutura de la piel y derivar. No hay que ponerse creativos y empezar a unir si uno no sabe cómo hacerlo, porque después puede empeorar lo que nosotros podemos hacer después en el tratamiento final. Lesiones tendinosas y nerviosas,
ojalá el traumatólogo lo podamos evaluar antes de los primeros 3 días. Si puede ser el mismo día, maravilloso, pero dentro de los 3 días no hay ningún problema tampoco. Pero mientras más tiempo pasa, mayor retracción, mayor cicatrización y peor resultado funcional vamos a tener. La fractura, cualquier fractura, envíenla al traumatólogo dentro de los primeros 7 días. Ahí vamos a ver si es estable e inestable, qué tratamiento podemos seguir. Y en la mano, solamente suturar piel, no hay campos profundos que suturar, nunca ligar los vasos y siempre suturar piel. Fracturas escafoides, las más frecuentes de las fracturas del carpo, con un signo escafoideo que tengamos, basta para sospecharlo, se inmoviliza y se deriva. Como vimos, dolor en la tabaquera anatómica, dolor a la compresión axial del pulgar, dolor en el tubérculo o a la utilización de la muñeca. Túnel del carpo, descartar mielopatía cuando tiene compromiso bilateral. Anadizo es una emergencia, hay que drenar, y el drenaje, como dije, no solo superficial, sino que es de lado a lado. Y la paroniquia, drenar solo si hay colección, a veces solamente eritematoso y solamente va a haber sangre. Si se ve este aumento de volumen, como vimos en la foto, amarillento, hay que drenarlo y antibiótico. Muchas gracias, hasta luego.